Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Nos encontramos en medio de un caos, rodeados por la incertidumbre, y no podemos ver ninguna salida. El camino, que antes parecía claro y bien iluminado, ahora está cubierto por una oscuridad tan profunda que nos hace sentir perdidos. Este es el momento en que nuestra fe es verdaderamente probada. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no puedo ver una solución? Sentimos que nuestras oraciones se pierden en el vacío, que nuestras súplicas no son escuchadas. El silencio se convierte en una carga pesada, y la desesperación comienza a apoderarse de nosotros. Pero en esos momentos, cuando parece que no hay ningún camino, es cuando Dios está más cerca de nosotros, guiándonos de manera invisible, trabajando en lo profundo de nuestras almas. La oscuridad en la vida espiritual no es algo nuevo. Todos los grandes santos han pasado por momentos de desolación, por periodos en los que no podían sentir la presencia de Dios de manera palpable. Se le llama la noche oscura del alma. Es ese instante en que el alma se siente abandonada, como si caminara por un desierto sin fin, buscando una gota de agua para calmar su sed. En nuestra vida diaria, esto puede tomar muchas formas: la pérdida de un ser querido, problemas financieros, enfermedades que no entendemos, o simplemente una sensación de vacío, de falta de propósito. Todo esto puede llevarnos a cuestionar a Dios, a preguntar por qué nos ha dejado caminar solos en la oscuridad. Sin embargo, en estos momentos de angustia y duda, debemos recordar una verdad fundamental: Dios nunca nos abandona. Aunque no lo veamos, aunque no podamos sentir su mano guiando nuestro camino, Él está allí, presente en cada paso que damos. La oscuridad que sentimos no es una señal de su ausencia, sino una invitación a confiar más profundamente en su amor. Es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando el sol brilla y el camino está despejado. Pero la verdadera fe se forja en la oscuridad, cuando no podemos ver, cuando debemos confiar en que Dios está allí, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario. Pensemos en la imagen del ciego que camina por la vida sin poder ver el camino delante de él. Cada paso que da es un acto de fe, confiando en que el suelo estará allí para sostenerlo. Así es como debemos caminar cuando nos encontramos en momentos de oscuridad espiritual. No podemos ver lo que hay delante de nosotros, pero sabemos que Dios está allí, preparando el camino. Nos invita a seguir adelante, a dar un paso más, incluso cuando no entendemos hacia dónde nos está llevando. En la Biblia hay muchas historias de personas que se encontraron en momentos de desesperación, sin ver ninguna salida. El pueblo de Israel, por ejemplo, fue liberado de la esclavitud en Egipto, solo para encontrarse atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. A simple vista, no había escape. Era un callejón sin salida, una situación imposible. Sin embargo, en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios abrió un camino donde no lo había. El mar se dividió, y el pueblo cruzó a salvo. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando no vemos ninguna solución, Dios puede hacer lo imposible. Él puede abrir caminos donde no hay ninguno. Lo mismo sucede en nuestras vidas. A veces nos encontramos en situaciones que parecen no tener solución. Hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance, hemos hecho todo lo posible, y aún así, no podemos ver una salida. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Mientras nosotros estamos limitados por nuestra visión humana, Él está viendo todo el panorama. Sabe cómo terminará la historia. Y aunque ahora solo podamos ver un capítulo lleno de oscuridad y confusión, Él ya conoce el final, y es un final lleno de esperanza y victoria. Es natural sentir miedo cuando no podemos ver lo que hay delante de nosotros. El miedo es una reacción humana a lo desconocido.
Pero aquí es donde la fe entra en juego. La fe no elimina el miedo, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Nos permite caminar a través de la oscuridad con la certeza de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos. En lugar de dejarnos paralizar por el miedo, la fe nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que, aunque no veamos el camino, Dios lo ha trazado delante de nosotros. Cuando enfrentamos momentos de oscuridad en nuestra vida, es importante no dejarnos consumir por la desesperación. El enemigo quiere que creamos que estamos solos, que no hay esperanza, que Dios nos ha abandonado. Pero esto es una mentira. La verdad es que Dios está más cerca de nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad. Él no nos ha dejado. De hecho, estos son los momentos en los que está trabajando de maneras que no podemos entender. Está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para las bendiciones que vendrán. No podemos ver lo que Él está haciendo, pero podemos confiar en que está trabajando para nuestro bien. La oscuridad también tiene otro propósito. Nos obliga a depender completamente de Dios. Cuando todo está claro, a veces tendemos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, a confiar en nuestra propia comprensión. Pero cuando no podemos ver el camino, nos vemos obligados a entregarnos por completo a Dios. Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que necesitamos su guía y su fuerza. Este es un acto de humildad y de rendición, un reconocimiento de que sin Él no somos nada. En la oscuridad aprendemos a caminar de la mano de Dios, a dejar que sea Él quien nos guíe. Es en estos momentos cuando también aprendemos a escuchar la voz de Dios de una manera más profunda. En la oscuridad, cuando todos los ruidos del mundo se apagan, podemos escuchar el susurro suave de su voz en nuestro corazón. Nos habla de maneras que no entendemos completamente, pero que tocan lo más profundo de nuestro ser. Nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No estás solo. Aunque no veas el camino, yo lo he preparado para ti. Confía en mí, porque yo soy tu luz en medio de la oscuridad. Si hoy te sientes perdido, si no puedes ver una salida a tu situación, quiero que sepas que Dios está contigo. No importa cuán oscuro sea el camino, Él nunca te dejará. Su luz siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros. Aunque no puedas ver el final, aunque no puedas entender lo que está sucediendo, puedes confiar en que Dios está trabajando en tu vida. Él abrirá caminos donde no los hay, traerá luz a tu oscuridad, y te guiará hacia un futuro lleno de esperanza y promesas cumplidas. Así que no te desanimes. No dejes que la oscuridad te haga dudar del amor de Dios. Él está contigo, ahora y siempre. Cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad y sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, una de las experiencias más frustrantes es el silencio de Dios. Nos preguntamos por qué Él, que nos ama tanto, parece no escuchar nuestros ruegos. Nos cuestionamos por qué no sentimos su presencia de manera tangible cuando más lo necesitamos. Sin embargo, hay una verdad profunda que debemos recordar. Dios siempre está presente, incluso en el silencio. El silencio de Dios no es un signo de abandono. A menudo, interpretamos su aparente ausencia como una falta de interés o respuesta, pero Dios nunca nos deja solos. De hecho, su presencia es constante y fiel, incluso cuando no lo percibimos. El desafío para nosotros radica en aprender a reconocerlo en esos momentos de quietud y a confiar en que, aunque no lo sintamos, Él sigue actuando a nuestro favor. Es importante comprender que el silencio no es sinónimo de inactividad. Dios trabaja de maneras que no siempre son visibles para nosotros. Nuestra perspectiva humana es limitada. Solo vemos lo que está frente a nosotros, lo inmediato, lo urgente. Pero Dios ve mucho más allá. Él está en cada detalle de nuestra vida, trabajando en los lugares más profundos de nuestro corazón,
en esas áreas que ni siquiera somos conscientes de que necesitan ser transformadas. Su silencio, por tanto, no significa que no esté haciendo nada. Al contrario, está obrando de manera sutil y poderosa en nuestras vidas. Pensemos en la imagen de un árbol que crece en silencio. No podemos escuchar el sonido de sus raíces extendiéndose bajo la tierra, ni ver el proceso por el cual sus hojas se nutren y se fortalecen. Pero eso no significa que el árbol no esté creciendo. Así también ocurre con la obra de Dios en nosotros. A menudo, su trabajo es invisible, pero está ocurriendo a nivel profundo. En el silencio, Él está echando raíces en nuestra alma, preparándonos para crecer y florecer en el momento adecuado. A veces, el silencio de Dios es una invitación a confiar más profundamente en Él. En lugar de depender de señales externas o de respuestas inmediatas, somos llamados a cultivar una fe que no necesita pruebas tangibles para creer. Dios nos llama a confiar en su carácter, en su bondad, en su amor incondicional, incluso cuando todo lo que sentimos es su silencio. Esta es una de las formas más puras de fe, porque no depende de nuestras emociones o circunstancias, sino de la certeza de que Dios es fiel, aunque no lo veamos. El silencio de Dios también puede ser una oportunidad para que afinemos nuestro oído espiritual. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de ruido. Las distracciones son constantes, y a menudo llenamos cada momento con actividad, con palabras, con pensamientos. Pero en medio de tanto ruido, a veces se nos hace difícil escuchar la suave voz de Dios. Él no siempre habla en medio del estruendo, sino en el susurro. Nos invita a aquietar nuestra mente y nuestro corazón, a buscarlo en la calma, a estar en silencio nosotros también para poder oír lo que tiene para decirnos. En la Biblia, podemos recordar el ejemplo del profeta Elías. Después de huir al desierto, él esperaba encontrarse con Dios de una manera poderosa. En el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en esas manifestaciones impresionantes. Al final, Él se reveló en un suave murmullo. Dios no necesita gritar para hacerse escuchar. A veces, es en los momentos más tranquilos, cuando todo parece callado, que su presencia se hace más real y más cercana. Pero para percibirlo, necesitamos aprender a escuchar en el silencio. Cuando Dios guarda silencio, también puede estar invitándonos a crecer en paciencia y en madurez espiritual. Nuestra sociedad está acostumbrada a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Sin embargo, la obra de Dios no siempre ocurre en nuestra línea de tiempo. Él ve el cuadro completo y sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. Mientras esperamos en el silencio, aprendemos a desarrollar la paciencia, a confiar en que su plan se cumplirá en su debido tiempo. La espera, aunque difícil, es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. A través del silencio, Dios también nos enseña a depender más de su presencia que de sus regalos. A veces, nos enfocamos tanto en lo que queremos que Dios haga por nosotros, en las bendiciones que esperamos recibir, que olvidamos que lo más importante es estar en su presencia. El verdadero don no es solo lo que Dios nos da, sino su misma presencia en nuestras vidas. El silencio nos recuerda que debemos buscarlo por quien es Él, no solo por lo que puede hacer por nosotros. Además, el silencio de Dios puede ser una manera de purificar nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando a Dios solo para que resuelva nuestros problemas, o estamos buscando una relación auténtica con Él? En el silencio, nuestras intenciones son expuestas. Aprendemos a buscarlo no solo por sus respuestas, sino por amor a Él, por el deseo sincero de estar en comunión con nuestro Creador. Es importante también recordar que, aunque Dios a veces parece guardar silencio, siempre está escuchando nuestras oraciones. Ninguna oración es en vano. Aunque no veamos resultados inmediatos, cada palabra que dirigimos a Dios es escuchada por Él.
Él no se olvida de nuestras súplicas y no desatiende nuestras necesidades. Dios responde siempre en el momento justo y de la manera que más nos beneficia, aunque esa respuesta no siempre sea la que esperamos. A veces, su respuesta es una demora para que crezcamos en fe. Otras veces, su respuesta es un simple confía en mí. En los momentos de silencio, es crucial que nos apoyemos en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios está siempre con nosotros, que nunca nos abandona. Incluso cuando no lo sentimos, podemos aferrarnos a esas promesas, sabiendo que son verdaderas y fieles. La palabra de Dios se convierte en nuestra ancla en medio de la tormenta, nuestra guía cuando no podemos ver el camino. Nos recuerda que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso en el silencio. Finalmente, el silencio de Dios no es el final de la historia. Después de la quietud, siempre viene una nueva revelación, una nueva temporada de crecimiento, una nueva manifestación de su amor y poder. El silencio es solo una pausa en el gran plan que Dios tiene para nosotros. En medio de esa pausa, podemos encontrar descanso en la certeza de que Dios sigue en control. Él está orquestando cada detalle, y su amor nunca nos falla. Así que, si hoy sientes que Dios está en silencio, si tus oraciones parecen no ser respondidas, no te desanimes. Dios está allí, más cerca de lo que imaginas. Su presencia es constante, y su amor es eterno. Aunque no escuches su voz de la manera que esperabas, puedes estar seguro de que Él está obrando en tu vida, preparando algo hermoso y perfecto para ti. Confía en que el silencio es solo una etapa en el camino, y que Dios está contigo, incluso cuando todo parece callado. La fe, en su esencia más pura, es la confianza en lo que no podemos ver, tocar o comprender completamente. Es un salto al vacío, un acto de entrega total a Dios, aun cuando nuestros ojos naturales no perciben ninguna señal de que algo está sucediendo. En los momentos de incertidumbre y desesperación, es fácil querer aferrarnos a lo que podemos controlar o entender. Sin embargo, Dios nos llama a dar un paso más allá de nuestra comprensión y a confiar en Él, incluso cuando todo parece oscuro y sin salida. En nuestras vidas cotidianas, estamos acostumbrados a depender de nuestros sentidos. Si no vemos algo, tendemos a creer que no está ahí. Si no podemos tocarlo, dudamos de su existencia. Pero la fe funciona de manera diferente. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Es una confianza profunda y constante en Dios, quien, aunque no lo veamos, siempre está presente y trabajando a nuestro favor. Cuando enfrentamos desafíos y problemas que parecen no tener solución, nuestra fe es probada. Es en esos momentos cuando podemos sentirnos tentados a dudar, a preguntarnos si Dios realmente está ahí o si nuestras oraciones están siendo escuchadas. Pero es precisamente en estos tiempos de prueba cuando nuestra fe puede fortalecerse. La fe no es un sentimiento momentáneo, es una decisión constante de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron por la fe, confiando en lo invisible. Pensemos en Abraham, a quien Dios le prometió descendencia innumerable, aunque ya era anciano y su esposa, Sara, era estéril. A los ojos humanos, era imposible. Todo indicaba que no había manera de que esa promesa se cumpliera. Sin embargo, Abraham decidió confiar en Dios. Su fe no se basaba en lo que veía, sino en quien Dios era. Esa es la clave de la verdadera fe. No se trata de lo que podemos ver o entender, sino de quién es Dios y de su capacidad ilimitada para cumplir sus promesas. En nuestra vida, a menudo nos encontramos en situaciones que nos parecen imposibles de resolver. Tal vez enfrentamos una enfermedad, problemas financieros, dificultades en nuestras relaciones o simplemente una sensación de vacío y desorientación. En esos momentos, nuestra mente busca respuestas lógicas,
soluciones inmediatas. Pero la fe nos invita a mirar más allá de lo visible y a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Es natural sentir miedo cuando no sabemos lo que vendrá después. La incertidumbre puede ser aterradora. Sin embargo, la fe no elimina el miedo, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlo. La fe nos permite caminar a través de la oscuridad con la certeza de que Dios está guiando nuestros pasos, aunque no podamos ver el camino con claridad. Nos recuerda que no estamos solos, que no dependemos solo de nuestras propias fuerzas, sino de un Dios que es infinitamente más grande que cualquier problema que enfrentemos. Una de las mayores luchas que enfrentamos cuando caminamos por fe es el deseo de controlar. Nos gusta tener el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones y de nuestros resultados. Pero la fe nos llama a soltar ese control y a dejar que sea Dios quien dirija el curso de nuestras vidas. Este acto de entrega puede ser desafiante, porque implica renunciar a nuestras propias expectativas y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. No siempre entendemos por qué suceden las cosas de la manera que suceden, pero la fe nos asegura que, al final, todo tiene un propósito divino. Cuando caminamos por fe, también aprendemos a ver más allá de nuestras limitaciones humanas. A menudo, nos sentimos incapaces, débiles o insuficientes para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Pero la fe nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. Él es quien nos sostiene, quien nos capacita y quien hace posible lo que a nosotros nos parece imposible. A través de la fe, descubrimos que nuestra debilidad es el lugar perfecto donde Dios puede mostrar su poder. Una de las lecciones más importantes de la fe es que Dios nunca llega tarde. A veces, en nuestra impaciencia, queremos que las respuestas y las soluciones lleguen inmediatamente. Sin embargo, la fe nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, sabiendo que sus planes son perfectos y que Él siempre actúa en el momento adecuado. Esta espera puede ser difícil, especialmente cuando estamos enfrentando dificultades, pero es en esa espera donde nuestra fe crece y se fortalece. Otro aspecto crucial del camino de la fe es aprender a confiar en el carácter de Dios. A menudo, dudamos de sus promesas porque olvidamos quién es Él. Dios es fiel, es amoroso, es justo, y siempre busca nuestro bien. Cuando dudamos, es porque hemos perdido de vista su naturaleza. Recordar quién es Dios y meditar en sus atributos nos ayuda a restaurar nuestra confianza en Él. La fe no se basa en nuestras circunstancias cambiantes, sino en un Dios que nunca cambia. Además, la fe nos invita a vivir una vida que va más allá de nuestras propias necesidades y deseos. Cuando caminamos por fe, empezamos a ver el mundo con los ojos de Dios. Nuestra perspectiva cambia y comenzamos a preocuparnos más por los propósitos eternos que por las soluciones temporales. Nos damos cuenta de que Dios está trabajando no solo en nuestras vidas, sino también a través de nosotros, para cumplir sus planes en el mundo. En los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido y no podemos ver una salida, la fe es nuestra ancla. Nos mantiene firmes en la certeza de que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios está en control. Nos ayuda a recordar que no estamos solos, que hay un propósito detrás de cada desafío y que, al final, Dios tiene la victoria. Confiar en lo invisible es, en última instancia, un acto de amor y de rendición. Es reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, que sus caminos son más altos que los nuestros y que, aunque no veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él está dirigiendo cada detalle de nuestra vida. La fe nos lleva a soltar nuestras propias expectativas y a abrazar los planes de Dios, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Es importante recordar que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Al contrario, la fe es a menudo caminar sin saber cuál será el siguiente paso, pero confiando en que Dios lo sabe. Es vivir con la certeza de que, aunque no podamos ver el futuro,
Dios ya lo ha preparado para nosotros, y que, pase lo que pase, estamos seguros en sus manos. La fe también nos permite experimentar una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando confiamos en Dios, dejamos de cargar con el peso de nuestras preocupaciones y miedos. Sabemos que Él está al mando, y eso nos permite descansar en su amor. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, guiando cada paso del camino. Finalmente, el camino de la fe es un viaje continuo. No es algo que alcanzamos de una vez y para siempre, sino un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para aprender a confiar más profundamente en Dios y para experimentar su fidelidad de maneras nuevas. A través de cada prueba, nuestra fe se refina, y nos acercamos más a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. En conclusión, caminar por fe es aprender a confiar en lo invisible, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado, incluso cuando no podemos verlo. Nos invita a soltar el control, a depender de su fuerza y a esperar pacientemente en su tiempo perfecto. A medida que caminamos por fe, descubrimos que Dios siempre es fiel, que sus promesas son verdaderas y que, aunque no veamos el camino, podemos estar seguros de que Él ya lo ha preparado para nosotros. En la vida espiritual, así como en la vida física, hay momentos en los que todo parece estancarse, momentos en los que no sentimos el fervor, el entusiasmo ni la cercanía de Dios. Esos momentos, a menudo descritos como un desierto espiritual, son parte inevitable del caminar con Dios. El desierto es un lugar de sequedad, de soledad y de prueba, pero también es un lugar de encuentro y de transformación. A través de la experiencia del desierto espiritual, Dios trabaja en lo profundo de nuestras almas, moldeándonos y preparándonos para lo que viene. El desierto espiritual no es algo nuevo ni extraño en la vida de un creyente. De hecho, muchos de los grandes personajes bíblicos pasaron por sus propios desiertos antes de vivir las grandes promesas que Dios tenía para ellos. Moisés, por ejemplo, vivió en el desierto durante 40 años antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Fue en ese tiempo de soledad y aparente olvido que Dios lo preparó para una misión extraordinaria. Del mismo modo, el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Este tiempo en el desierto no fue un castigo, sino un tiempo de purificación, de aprendizaje y de crecimiento. En el desierto, enfrentamos nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras dudas. Nos damos cuenta de cuán limitados somos y de cuánto dependemos de Dios para sobrevivir, no solo física sino también espiritualmente. El desierto nos revela lo que hay en nuestro corazón. En tiempos de abundancia y bendición, es fácil mantener una fe vibrante. Pero en el desierto, cuando las bendiciones no son tan evidentes y la vida parece árida, nuestra fe es puesta a prueba de manera más profunda. Es aquí donde descubrimos si nuestra confianza en Dios es genuina o si solo depende de lo que Él nos da. El desierto espiritual es también un tiempo en el que Dios nos invita a desapegarnos de las cosas que nos distraen de Él. En medio de la vida cotidiana, es fácil llenar nuestro tiempo con actividades, relaciones y preocupaciones que, aunque no son malas en sí mismas, pueden ocupar el lugar central que solo debería pertenecer a Dios. En el desierto, esas distracciones se desvanecen, y nos quedamos cara a cara con nosotros mismos y con Dios. Es en este vacío aparente donde podemos escuchar la voz de Dios más claramente, porque ya no hay tanto ruido alrededor. Pero, ¿por qué Dios permite que pasemos por el desierto espiritual? A veces, podríamos pensar que si estamos experimentando sequía espiritual, es porque hemos hecho algo mal o porque Dios nos ha abandonado. Sin embargo, el desierto no es un castigo. Al contrario, es un lugar de preparación. Dios no nos lleva al desierto para destruirnos, sino para transformarnos. En este tiempo de prueba,
Él está trabajando en nuestro interior, purificando nuestras motivaciones, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir sus promesas. Un claro ejemplo de esto es Jesús mismo, quien, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Durante ese tiempo, fue tentado y probado, pero también fue fortalecido para la misión que tenía por delante. Si incluso Jesús pasó por un tiempo de desierto, cuanto más nosotros, sus seguidores, debemos esperar atravesar estas pruebas para ser preparados y fortalecidos. El desierto espiritual también tiene el propósito de enseñarnos a confiar plenamente en Dios. En la vida diaria, a menudo confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros recursos o en las personas que nos rodean. Pero en el desierto, todas esas cosas son insuficientes. Solo Dios puede sostenernos. En esos momentos de sequía, aprendemos a depender completamente de Él, a buscar su presencia y a confiar en que, aunque no lo sintamos de manera palpable, Él sigue siendo fiel y sigue obrando en nuestras vidas. Es en el desierto donde descubrimos lo que significa realmente caminar por fe. Fe no es solo creer cuando las cosas van bien, cuando las respuestas llegan rápido y cuando nuestras oraciones son contestadas al instante. Fe es seguir confiando en Dios incluso cuando todo parece estancado, cuando nuestras oraciones parecen caer en el vacío y cuando no vemos señales inmediatas de su intervención. Es en esos momentos que nuestra fe es refinada como el oro en el fuego. A través del desierto, nuestra fe madura, se vuelve más sólida y más resistente a las tormentas que vendrán. Aunque el desierto espiritual puede parecer un lugar solitario y difícil, también es un lugar de intimidad profunda con Dios. A menudo, es en la soledad del desierto donde más experimentamos su presencia de manera personal y transformadora. Aunque al principio el silencio de Dios puede ser desconcertante, con el tiempo aprendemos a escucharlo de una manera nueva. En el desierto, Dios nos habla al corazón, nos revela cosas que no podríamos haber entendido en tiempos de abundancia. Es un tiempo de crecimiento espiritual profundo, aunque no siempre lo percibamos de inmediato. A medida que avanzamos por el desierto, también aprendemos a valorar más las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando nos encontramos en una temporada de sequía espiritual, comenzamos a reconocer cuánto hemos dependido de la gracia de Dios en cada área de nuestra vida. Esta experiencia de escasez espiritual nos prepara para recibir con gratitud las bendiciones futuras y nos enseña a no darlas por sentadas. Es importante recordar que el desierto espiritual no es eterno. Aunque en medio de la prueba pueda parecer que nunca terminará, cada desierto tiene su final. Dios no nos deja en ese lugar de sequía para siempre. Al igual que el pueblo de Israel finalmente entró en la tierra prometida, nosotros también saldremos del desierto y entraremos en una nueva temporada de plenitud y de bendición. Pero el tiempo que pasamos en el desierto no es en vano. Es un tiempo de preparación, un tiempo en el que Dios está trabajando en nosotros, incluso si no podemos verlo de inmediato. Durante el tiempo en el desierto, es crucial mantenernos firmes en nuestra fe, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. A menudo, la tentación en estos momentos es rendirse, dejar de orar, dejar de buscar a Dios. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a Él. A través de la oración, de la lectura de la palabra y de la confianza en sus promesas, podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que Dios es fiel y que no nos dejará en el desierto por más tiempo del necesario. El desierto espiritual también nos enseña a depender de la comunidad de fe. Aunque en estos tiempos podamos sentirnos tentados a aislarnos, es importante recordar que no estamos solos. Dios ha puesto a personas a nuestro alrededor para que nos apoyen en momentos de prueba. La comunión con otros creyentes, el compartir nuestras luchas y pedir oración puede ser un gran consuelo en medio del desierto. A través de la comunidad, Dios nos recuerda que somos parte de su cuerpo,
y que juntos podemos enfrentar cualquier prueba. Finalmente, el desierto espiritual es una oportunidad para redescubrir nuestro propósito en Dios. A menudo, en la vida cotidiana, nos distraemos con muchas cosas y perdemos de vista el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero en el desierto, cuando todo lo demás se silencia, podemos volver a enfocarnos en lo que realmente importa. Dios nos recuerda quiénes somos en Él, cuál es nuestro llamado y cuál es el propósito que ha puesto en nuestras vidas. Es un tiempo de reorientación, de renovación y de preparación para lo que vendrá después. En conclusión, el desierto espiritual es una parte inevitable y necesaria del caminar con Dios. Aunque es un tiempo de prueba y de sequía, también es un tiempo de profunda transformación y de encuentro con Él. A través del desierto, Dios nos purifica, nos fortalece y nos prepara para recibir sus promesas. Y aunque el camino por el desierto puede ser difícil, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos hacia una tierra de bendición y de abundancia espiritual. En la vida, hay momentos en los que las dificultades parecen insuperables. Problemas que se multiplican, puertas que se cierran y caminos que parecen no llevar a ningún lugar. En estos momentos, sentimos que hemos agotado todas nuestras fuerzas, que no hay más recursos ni soluciones visibles. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar una verdad fundamental. Dios trabaja en lo imposible. Donde nuestros límites humanos nos frenan, es donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara y poderosa. Desde una perspectiva humana, enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Tal vez sea una enfermedad que parece incurable, un conflicto que ha desgastado las relaciones a lo largo de los años, o una lucha financiera que parece no tener fin. Estas situaciones, tan comunes en la vida diaria, son oportunidades para que Dios muestre su grandeza. La historia de nuestra fe está llena de ejemplos en los que Dios intervino de manera milagrosa cuando todo parecía perdido. Uno de los ejemplos más claros de esto es la historia de la resurrección de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús, había estado muerto por 4 días. Desde el punto de vista humano, ya no había nada que hacer. La muerte es el final. Y todos los que rodeaban a Lázaro sabían que no había vuelta atrás. Pero cuando Jesús llegó, desafiando las expectativas y los límites humanos, llamó a Lázaro a salir de la tumba, devolviéndolo a la vida. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que reveló algo más profundo. Dios siempre tiene la última palabra. Al igual que en la historia de Lázaro, nuestras vidas pueden parecer estar en una situación de muerte o estancamiento. Puede que todo a nuestro alrededor nos diga que no hay esperanza, que es imposible, que ya hemos llegado al final del camino. Pero cuando invitamos a Dios a nuestras situaciones, nos damos cuenta de que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Él no está limitado por las circunstancias o por las barreras que nosotros enfrentamos. Donde nosotros vemos un callejón sin salida, Dios ve una oportunidad para obrar un milagro. La Biblia está llena de historias en las que Dios interviene en situaciones imposibles, revirtiendo lo que parecía ser el destino final. Pensemos en el pueblo de Israel, atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Desde la perspectiva humana, estaban acorralados, sin ninguna posibilidad de escape. Sin embargo, en ese momento de desesperación, Dios abrió el mar, haciendo un camino donde no lo había. Esta historia no solo es un relato de liberación, sino una poderosa lección sobre cómo Dios puede abrir caminos en medio de nuestras dificultades más profundas. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones en las que todo parece cerrado. Cada puerta que intentamos abrir está bloqueada. Cada esfuerzo parece insuficiente. Es en estos momentos cuando Dios nos invita a confiar en su poder. El problema no es la falta de caminos, sino nuestra visión limitada.
Mientras nosotros solo podemos ver lo que está frente a nosotros, Dios ve el panorama completo. Él conoce todas las alternativas, todas las soluciones, incluso aquellas que nosotros no podemos imaginar. Otro ejemplo notable es la historia de Sara, la esposa de Abraham, quien era estéril y ya había pasado la edad de tener hijos. Dios les había prometido que serían padres de una gran nación, pero el tiempo pasaba y no había señales de que la promesa se cumpliera. Desde una perspectiva humana, era completamente imposible que Sara tuviera un hijo. Sin embargo, cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Sara dio a luz a Isaac, demostrando que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parecen imposibles. Esta historia nos enseña que, aunque nuestros planes y expectativas puedan fallar, el plan de Dios nunca falla. A menudo, pensamos que las cosas deben suceder en nuestro tiempo y de acuerdo con nuestra lógica. Pero Dios opera en un plano mucho más alto que el nuestro. Sus tiempos son perfectos, y su manera de actuar a menudo supera nuestra comprensión. A veces, Dios espera hasta que llegamos al final de nuestros recursos para mostrarnos que Él es nuestra única fuente de salvación y fortaleza. En momentos de imposibilidad, Dios también está trabajando en nuestro interior. A través de las dificultades, Él nos está transformando, moldeando nuestro carácter y fortaleciéndonos en la fe. A menudo, es en los momentos más oscuros cuando experimentamos el crecimiento espiritual más profundo. Al enfrentarnos a situaciones imposibles, aprendemos a soltar el control y a depender completamente de Dios. Estas pruebas de fe nos enseñan que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos ver una salida inmediata. Otro aspecto importante de entender cómo Dios trabaja en lo imposible es que nuestras oraciones juegan un papel fundamental. Cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, a menudo el primer impulso es tratar de resolverlas por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos llama a orar, a poner nuestras preocupaciones y nuestras cargas en sus manos. A través de la oración, nos conectamos con el poder de Dios y le damos espacio para actuar en nuestras vidas. Incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, debemos recordar que Dios siempre está escuchando y que su respuesta llega en el momento perfecto. Además, cuando Dios interviene en lo imposible, lo hace de una manera que transforma no solo la situación, sino también a nosotros. Nos cambia desde adentro, enseñándonos lecciones valiosas sobre la fe, la perseverancia y la esperanza. Cuando vemos a Dios actuar en nuestras vidas de maneras que desafían nuestras expectativas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a confiar más en Él y menos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces, el mayor obstáculo para ver a Dios trabajar en lo imposible es nuestra falta de fe. En momentos de dificultad, es fácil caer en la duda, el miedo y la desesperanza. Pero Jesús nos recuerda que si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No es la cantidad de nuestra fe lo que importa, sino en quien estamos poniendo esa fe. Cuando confiamos en Dios, incluso lo imposible se vuelve posible. Además, es importante recordar que Dios no siempre obra de la manera en que esperamos. A veces, estamos tan enfocados en una solución específica que no vemos las otras maneras en que Dios está trabajando. Tal vez no abra la puerta que queremos, pero abrirá otra, una que sea mejor para nosotros a largo plazo. Tal vez no nos quite inmediatamente el problema, pero nos dará la fuerza para enfrentarlo y crecer a través de él. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo en el momento. Finalmente, es fundamental que cuando Dios haga lo imposible en nuestras vidas, le demos gloria por ello. A menudo, cuando superamos una prueba o vemos una solución inesperada, podemos caer en la tentación de atribuir el éxito a nuestra propia habilidad o suerte. Sin embargo, cuando Dios trabaja en lo imposible, es para mostrar su poder y amor en nuestras vidas.
Al darle a Él el crédito y la gloria, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también damos testimonio de su fidelidad a quienes nos rodean. En conclusión, aunque enfrentemos situaciones que parecen insuperables, debemos recordar que Dios trabaja en lo imposible. Cuando nuestros recursos se agotan, cuando no podemos ver una salida, Dios está listo para intervenir de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Él abre caminos donde no los hay, cumple promesas que parecen imposibles y nos transforma en el proceso. Nuestra tarea es confiar en Él, orar sin cesar y tener fe en que su poder no tiene límites. Dios sigue obrando en lo imposible, y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que veremos milagros en nuestras vidas. Cuando atravesamos momentos de incertidumbre, cuando el futuro parece incierto y los problemas nos agobian, la oración se convierte en nuestra mejor aliada. La oración no solo es un acto de fe, sino también un canal de comunicación directa con Dios, donde podemos derramar nuestro corazón y buscar su guía, su paz y su fuerza. El poder de la oración en medio de la incertidumbre es inmenso, y a través de ella, encontramos el consuelo que nuestra alma necesita cuando nada parece tener sentido. En tiempos de incertidumbre, nuestra primera reacción suele ser buscar respuestas inmediatas. Queremos soluciones claras, rápidas y tangibles a los problemas que nos afligen. Sin embargo, la vida no siempre nos da esas respuestas de inmediato. La incertidumbre puede generar ansiedad, miedo y desesperación. Es fácil sentirnos abrumados cuando no podemos controlar lo que está por venir o cuando las circunstancias están fuera de nuestro alcance. En esos momentos, la oración nos recuerda que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios está en control, y Él conoce cada detalle de nuestra vida. La oración, en su forma más pura, es un acto de confianza. Es reconocer que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un poder mayor que nosotros mismos al que podemos acudir. Al orar, le estamos diciendo a Dios, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Este simple acto de humildad abre las puertas para que Dios trabaje en nuestras vidas de maneras que no podríamos haber imaginado. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, la oración nos da la seguridad de que, aunque no sepamos lo que va a suceder, Dios ya ha visto el final de la historia. La incertidumbre, aunque difícil, también puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. A menudo, cuando todo va bien, podemos olvidar la importancia de la oración diaria. Nos volvemos autosuficientes, creyendo que podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Pero cuando enfrentamos tiempos difíciles, la oración nos devuelve al lugar donde siempre debimos estar, en la dependencia total de Dios. En lugar de buscar respuestas en el mundo o tratar de resolver todo por nuestra cuenta, nos volvemos a Dios, buscando su guía y su dirección. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que, en medio de la incertidumbre, encontraron en la oración su refugio y fortaleza. Uno de estos ejemplos es el del rey David, quien a lo largo de los salmos constantemente derramaba su corazón ante Dios. En momentos de persecución, angustia y desesperación, David no dudaba en orar. Aunque no siempre tenía las respuestas inmediatas que buscaba, sabía que podía confiar en que Dios lo escuchaba y lo sostenía. A través de la oración, David encontraba paz, incluso en medio del caos. Otro ejemplo poderoso de oración en tiempos de incertidumbre es Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía que se acercaba su momento de mayor dolor y sufrimiento, y en su humanidad experimentó angustia. En ese momento de profunda incertidumbre y temor, Jesús oró, se arrodilló y con el corazón abierto, le pidió a Dios que, si era posible, se apartara de él el sufrimiento que estaba por venir. Pero, en última instancia, su oración fue una de entrega: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un recordatorio para nosotros de que, en medio de la incertidumbre, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios,
pero también debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad, confiando en que su plan es perfecto. La oración también tiene un poder transformador, no solo en nuestras circunstancias, sino en nosotros mismos. A veces, Dios no cambia nuestras situaciones de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón. A través de la oración, Dios nos da una nueva perspectiva, nos llena de paz y nos fortalece para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta certeza nos da la capacidad de caminar con valentía, incluso cuando no sabemos lo que el futuro nos depara. Uno de los mayores beneficios de la oración es la paz que trae al alma. En Filipenses se nos recuerda que cuando oramos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto significa que, incluso cuando nuestras circunstancias no cambian de inmediato, la oración nos da una paz que va más allá de lo que podemos comprender. No es una paz que depende de que todo esté bien, sino una paz que proviene de saber que Dios está con nosotros y que podemos confiar en Él, incluso en medio de la tormenta. Es importante recordar que la oración no es solo pedirle a Dios que resuelva nuestros problemas. Aunque es natural que en tiempos de incertidumbre le pidamos ayuda, la oración también es una forma de adoración, de alabanza y de agradecimiento. A veces, en medio de nuestras preocupaciones, podemos olvidarnos de alabar a Dios por todo lo que ya ha hecho por nosotros. La oración nos ayuda a reenfocar nuestra atención no solo en nuestras necesidades, sino en la grandeza y fidelidad de Dios. Al alabarlo y agradecerle, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver nuestras circunstancias de una manera diferente. Además, la oración es una manera de rendirnos a la voluntad de Dios. En momentos de incertidumbre, queremos tener el control y saber exactamente qué va a pasar. Pero la oración nos invita a soltar ese control y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto. No siempre entendemos por qué suceden las cosas de la manera en que lo hacen, pero al orar, le decimos a Dios que confiamos en Él, incluso cuando no podemos ver el camino completo. La rendición en la oración es un acto de fe que nos libera del peso de tratar de controlar lo incontrolable. Otro aspecto importante de la oración en tiempos de incertidumbre es la perseverancia. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que no estamos recibiendo una respuesta clara. Sin embargo, Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando no recibimos una respuesta inmediata. En esos momentos, es crucial no desanimarse, sino perseverar en la oración. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, a buscar, a llamar y a confiar en que Dios abrirá las puertas en su tiempo perfecto. La perseverancia en la oración no es una señal de falta de fe, sino una muestra de nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Finalmente, la oración en tiempos de incertidumbre nos conecta con la comunidad de fe. A menudo, cuando enfrentamos desafíos, la tentación es aislarnos y tratar de enfrentar todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos ha dado el regalo de la comunidad para que podamos orar unos por otros y apoyarnos mutuamente. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes y les pedimos que oren por nosotros, estamos fortaleciendo los lazos de amor y unidad en el cuerpo de Cristo. Saber que otros están orando por nosotros puede ser un gran consuelo en medio de la incertidumbre. En conclusión, la oración es nuestra arma más poderosa en tiempos de incertidumbre. Nos conecta con el corazón de Dios, nos da paz en medio de la tormenta y nos recuerda que no estamos solos. Aunque no siempre tengamos las respuestas inmediatas que buscamos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no podemos ver. A través de la oración, encontramos la fortaleza para seguir adelante, la fe para confiar en el plan de Dios y la paz que solo Él puede dar. En la vida, enfrentamos muchos desafíos que despiertan en nosotros miedos profundos.
Estos miedos pueden paralizarnos, hacernos dudar de nuestro propósito y, en algunos casos, incluso debilitarnos espiritualmente. A menudo, cuando estamos abrumados por la incertidumbre o las dificultades, nos preguntamos si Dios tiene un plan o si nuestras luchas tienen algún sentido. Sin embargo, es en esos momentos de duda cuando más necesitamos recordar una verdad esencial. El plan divino es siempre más grande que nuestros miedos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un plan que trasciende nuestras circunstancias y supera nuestras preocupaciones. Cuando nos enfrentamos a miedos, ya sea el miedo al futuro, el miedo al fracaso o incluso el miedo a lo desconocido, tendemos a enfocarnos en nuestras limitaciones humanas. Nos olvidamos de que Dios no está limitado por nuestras debilidades, dudas o temores. Él, en su infinita sabiduría y amor, ha diseñado un plan para nuestras vidas que no se ve afectado por los obstáculos que nosotros percibimos. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como creyentes es aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. El miedo puede cegarnos y hacernos sentir que estamos solos, que nuestras dificultades son insuperables y que el futuro es incierto. Pero es importante recordar que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Mientras que nosotros solo podemos ver el presente y los desafíos inmediatos que tenemos frente a nosotros, Dios ya ha visto el panorama completo, y su plan abarca cada aspecto de nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el plan de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que decidieron confiar en Él, incluso cuando no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba llena de desgracia y fracaso. Sin embargo, a través de todas esas dificultades, Dios estaba orquestando un plan mucho más grande. José, al final, fue elevado a una posición de poder en Egipto y utilizado por Dios para salvar a muchas vidas, incluidas las de sus propios hermanos. La historia de José nos recuerda que, aunque no siempre entendamos por qué enfrentamos ciertos desafíos, Dios está trabajando en todo momento. Lo que en un momento puede parecer una derrota o un fracaso, puede ser parte del plan divino para llevarnos a un lugar de mayor propósito y bendición. La clave es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no podemos verlo con claridad. El miedo es una emoción natural, y todos lo experimentamos en algún momento. Pero el miedo también puede ser una herramienta que el enemigo usa para apartarnos del plan de Dios. Cuando nos dejamos consumir por el miedo, dejamos de caminar en la fe y comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestra inseguridad. El miedo nos hace dudar del amor y la fidelidad de Dios, nos lleva a cuestionar si realmente somos capaces de cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente que no debemos temer. Dios nos llama a confiar en Él y a recordar que su plan es perfecto. En Isaías, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. El miedo también puede hacer que nos sintamos incapaces o indignos de los planes que Dios tiene para nosotros. Tal vez sentimos que no tenemos las habilidades o la fuerza necesarias para cumplir con su llamado. Pero la verdad es que Dios no nos llama porque seamos perfectos. Él nos llama porque quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Su plan no depende de nuestras habilidades, sino de su poder obrando en nosotros. Cuando Dios llama a alguien, también lo equipa con todo lo que necesita para cumplir su propósito. Un ejemplo claro de esto es la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto,
Moisés estaba lleno de dudas y miedos. Se veía a sí mismo como alguien incapaz, con defectos en su forma de hablar y sin la autoridad necesaria para enfrentar al faraón. Pero Dios le aseguró que no estaría solo, que él iría con él y que le daría las palabras y el poder para cumplir con su misión. Moisés, a pesar de sus miedos, confió en el plan de Dios y fue usado para realizar uno de los mayores actos de liberación en la historia de Israel. Al igual que Moisés, nosotros también somos llamados a confiar en el plan de Dios, incluso cuando nos sentimos inadecuados o llenos de miedo. Dios no nos deja solos en nuestras luchas. Él camina con nosotros, nos fortalece y nos guía a través de cada desafío. A través de la oración y la confianza en su palabra, podemos superar nuestros miedos y avanzar hacia el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Es importante recordar que el plan de Dios no siempre se alinea con nuestros propios planes o expectativas. A menudo, enfrentamos situaciones que no entendemos, y nuestras vidas toman giros inesperados. En esos momentos, podemos sentirnos frustrados o desanimados, pero debemos recordar que Dios tiene una perspectiva mucho mayor que la nuestra. Lo que a nosotros nos parece un desvío, puede ser una parte crucial del plan de Dios para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. A veces, Dios permite que enfrentemos pruebas o desafíos no para destruirnos, sino para fortalecernos y prepararnos para el futuro. Las dificultades que encontramos en el camino son oportunidades para crecer en nuestra fe, para aprender a depender más de Dios y para ver su mano obrando de manera poderosa en nuestras vidas. Cada desafío que enfrentamos puede ser una herramienta que Dios usa para moldearnos y hacernos más fuertes. Un ejemplo de esto es la vida del apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y muchas otras dificultades. Sin embargo, nunca dejó de confiar en el plan de Dios para su vida. A través de todas sus pruebas, Dios estaba utilizando a Pablo para expandir el Evangelio y fortalecer a la Iglesia. Las dificultades que Pablo enfrentó no fueron un obstáculo para el plan de Dios, fueron una parte esencial del mismo. Del mismo modo, las dificultades que enfrentamos en nuestra vida no son señales de que el plan de Dios ha fallado. Al contrario, son oportunidades para ver a Dios obrando en lo que parece imposible. Cuando confiamos en Él y le permitimos guiarnos, descubrimos que su plan es mucho más grande que cualquier miedo que podamos tener. El miedo no tiene poder sobre nosotros cuando ponemos nuestra confianza en el plan de Dios. Su amor perfecto echa fuera el temor y nos da la valentía para caminar con fe, incluso cuando el camino no es claro. Dios nos invita a descansar en su promesa de que Él está con nosotros en cada paso del camino y que su plan es perfecto. En conclusión, el plan divino es más grande que cualquier miedo que podamos enfrentar. Dios ya ha diseñado un propósito para cada uno de nosotros, y aunque enfrentemos incertidumbres, desafíos o dificultades, podemos confiar en que Él está obrando en todo momento. Nuestro miedo no define el plan de Dios. Su amor y fidelidad sí lo hacen. Cuando entregamos nuestros miedos a Él y confiamos en su plan, podemos caminar con la certeza de que Dios tiene todo bajo control y que su propósito se cumplirá, más allá de nuestras dudas y temores. Confiar en Dios no es simplemente una decisión basada en la lógica o en lo que podemos ver con nuestros propios ojos. La confianza en Dios es un acto profundo de amor y rendición, una entrega total a su voluntad, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo. Cuando nos rendimos ante Dios y confiamos en Él, no solo reconocemos su poder, sino también su amor incondicional y su sabiduría infinita para guiarnos en cada aspecto de nuestras vidas. La confianza en Dios comienza con el reconocimiento de quién es Él. Dios es nuestro Padre amoroso, el Creador del universo, el Señor de todo lo que existe, pero también es aquel que nos conoce de manera íntima, que entiende nuestras luchas y temores, y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros.
Confiar en Él implica reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir esa verdad. A menudo, cuando pensamos en confiar en Dios, lo vemos como un acto de fe que surge en momentos de necesidad o dificultad. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios va mucho más allá de las crisis. Se trata de una entrega diaria, de una rendición constante a su voluntad en los detalles más pequeños de nuestra vida. No es solo acudir a Dios cuando los problemas nos abruman, sino vivir en una dependencia continua de su dirección, sabiendo que cada paso que damos es guiado por Él. Rendirnos a Dios y confiar en Él es un acto de amor porque, al hacerlo, estamos diciendo: te amo lo suficiente como para dejar de lado mis propios deseos y mis propios planes, porque confío en que los tuyos son mejores. En una relación humana, el amor genuino se manifiesta a través de la confianza y la entrega. No podemos decir que amamos a alguien si no confiamos en esa persona. Del mismo modo, nuestra relación con Dios se fortalece a través de la confianza. Al confiar en Él, le mostramos nuestro amor y nuestra disposición a seguirlo, sin importar a dónde nos lleve. La rendición, sin embargo, no siempre es fácil. Como seres humanos, nos gusta tener el control de nuestras vidas, planear nuestro futuro y saber exactamente lo que va a suceder. Queremos sentir que tenemos el mando, que podemos manejar las situaciones y resolver los problemas por nuestra cuenta. Pero la vida está llena de incertidumbre, y a menudo enfrentamos circunstancias que están completamente fuera de nuestro control. Es en esos momentos cuando Dios nos llama a rendirnos completamente a Él, a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no lo entendemos. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición en su oración en el huerto de Getsemaní. En el momento más difícil de su vida, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un acto supremo de rendición y amor. Jesús, aun sabiendo el dolor que estaba por venir, confió plenamente en el plan del Padre. En ese momento de vulnerabilidad, Jesús nos mostró que rendirnos a la voluntad de Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es una declaración de que confiamos en el amor de Dios, incluso cuando su plan nos lleva por caminos que no hubiéramos elegido por nosotros mismos. En nuestras vidas, esa misma rendición a veces puede parecer aterradora. Puede significar dejar ir algo que valoramos mucho, como una relación, un trabajo o un sueño personal. Puede significar aceptar un camino diferente al que habíamos planeado. Sin embargo, cuando nos rendimos a Dios, no estamos perdiendo, estamos ganando. Ganamos la paz de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Ganamos la libertad de soltar el control y confiar en que Dios guiará cada paso que damos. La confianza en Dios también implica rendir nuestros temores y preocupaciones. A menudo, vivimos con cargas que no estamos destinados a llevar. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestra salud, por nuestras relaciones. Pero Dios nos llama a entregar todas esas preocupaciones a Él. En 1 Pedro 5, 7, se nos recuerda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un hermoso recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios no solo está dispuesto a cargar con nuestras preocupaciones, sino que también nos invita activamente a hacerlo. Él no quiere que llevemos esos pesos solos, sino que depositemos nuestra confianza en Él. Una parte crucial de confiar en Dios es aprender a vivir en el presente, dejando el futuro en sus manos. Muchas veces, nuestros miedos y ansiedades provienen de nuestra incapacidad para controlar lo que viene. Nos preocupamos por lo que sucederá mañana, la próxima semana o el próximo año. Sin embargo, Dios nos llama a vivir un día a la vez,
confiando en que Él proveerá lo que necesitamos en cada momento. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este versículo es una invitación a dejar de lado nuestras preocupaciones por el futuro y a confiar en que Dios ya tiene un plan perfecto para nosotros, un plan que se va desarrollando día a día. Confiar en Dios y rendirnos a su voluntad también nos libera del peso de las expectativas humanas. En la vida, a menudo nos sentimos presionados para cumplir con las expectativas de los demás, familiares, amigos, la sociedad en general. Pero cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, encontramos libertad en saber que nuestra única responsabilidad es agradar a Dios. No necesitamos buscar la aprobación de los demás, porque sabemos que estamos caminando en el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Esta libertad nos permite vivir de manera auténtica, sabiendo que estamos siguiendo el camino que Dios ha preparado, sin la carga de tratar de cumplir con los estándares del mundo. Al rendirnos a Dios, también aprendemos a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para que Dios trabaje en nuestras vidas. Cada desafío es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que veamos el poder de Dios en acción. En lugar de tratar de resolver todo por nuestra cuenta, podemos descansar en la promesa de que Dios está con nosotros en cada situación, y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Finalmente, la confianza en Dios como acto de amor y rendición nos lleva a experimentar una paz profunda. Cuando dejamos de luchar por tener el control y nos rendimos a la voluntad de Dios, encontramos descanso en su presencia. Sabemos que no tenemos que cargar con las cargas de la vida solos, porque Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Esta paz no depende de que nuestras circunstancias sean perfectas, sino de la certeza de que Dios está al mando y que su amor por nosotros es inquebrantable. En conclusión, la confianza en Dios es más que un acto de fe, es un acto de amor y rendición. Al confiar en su plan y rendirnos a su voluntad, reconocemos su sabiduría y su amor infinito. Aunque no siempre entendamos el camino que nos lleva, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas, llevándonos a un lugar de paz, propósito y plenitud. Confiar en Él nos libera del miedo, nos fortalece en la fe y nos permite vivir en la libertad de su amor incondicional.